Buen día, amada iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Qué hermoso es estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Por eso, y esto no está en el mensaje, pero por eso yo no puedo entender cómo hay personas, si tienen corazones agradecidos, si tienen corazones que aman al Señor, cómo en medio de la adoración y la alabanza pueden estar quietos mirando solamente. Si nuestro corazón es un corazón agradecido que ha entendido la gracia que ha sido derramada en nosotros, debe de brotar adoración y alabanza en todo tiempo. Pero eso es un bono, eso no venía en la prédica. Amados, hoy el primer domingo comenzamos el miércoles, en verdad, el anciano Neil predicó. Y hoy yo quisiera traerles un mensaje que he llamado el poder de la resurrección de Cristo. Y vamos a ver durante el mes de abril la temática de Anástasis, proclamando la gloriosa resurrección de Jesucristo. ¿Cuántos creen que el Señor vive? Que el Señor resucitó. Por eso nosotros en el cristianismo utilizamos una cruz. Cuando lo utilizamos una cruz que está vacía, porque Él no está allí. Él no se quedó allí sufriendo, Él no se quedó allí padeciendo. Él murió, pero también resucitó. Y hoy quisiera que pudiéramos ver ese poder de la resurrección de Cristo y cómo esto podemos aplicarlo para nuestras vidas. Y quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo del 20 al 22. Voy a leer estos dos versículos, pero quisiera pasarme por todo el libro todo el capítulo 15 de Corintios. Y dice la palabra del Señor así: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Puede tomar asiento, amados. La resurrección de Cristo es el acontecimiento más maravilloso de la historia. Pues esta fue la garantía de que el Dios, el Padre, se satisfizo en el sacrificio de Cristo para que ahora tú y yo podamos tener la garantía y la seguridad de una vida eterna. Por Cristo resucitar, la resurrección es la muerte de que el Padre recibió su ofrenda, se agradó en Él y que ahora nuestra deuda que teníamos con Dios ha sido pagada, cancelada, está en cero. Tú y yo no tenemos deuda hoy con Dios. Al resucitar físicamente, Jesús no resucitó espiritualmente. Él resucitó en cuerpo, pero cuerpo glorificado. Cristo triunfó sobre el pecado y sobre la muerte, para que ahora todos los que confíen en Él, todos los que crean en Él, reciban una nueva vida en esta tierra, pero también una vida eterna en el mundo venidero. La resurrección de Cristo, amado, no es solo un evento histórico, sino una realidad transformadora con poder eterno. Y su victoria sobre la muerte cambia la vida del creyente y nos da una esperanza segura. Sin la resurrección, amados, el cristianismo colapsaría. Sin la resurrección, el cristianismo, y vamos a ver más adelante lo que dice Pablo, sería entonces una mentira. Por eso Gary Habermas, uno de los eruditos que ha dedicado años estudiando el caso de la resurrección de Cristo y que durante mucho tiempo muestra las evidencias, incluso históricas, de historiadores de la época que no siendo creyentes hablan de un hombre llamado Jesús de Nazaret, el cual los judíos, algunos seguidores lo clamaban como Dios, como hijo de Dios, que murió, que resucitó y que creó una conmoción en toda Jerusalén por la resurrección de este hombre, y que muchos salieron diciendo que lo habían visto y proclamando la verdad del evangelio. Historiadores no cristianos. Y Gary Habermas dice: la resurrección de Jesús no es solo una doctrina, sino el pilar sobre el que se levanta toda la fe cristiana. Y Lee Strobel, quien estaba en su ateísmo buscando una razón o buscando explicar la resurrección para negar de ella, pero cuando se confrontó con la
gran evidencia sobre que Cristo resucitó y dejó la tumba vacía, no tuvo otra cosa más que rendirse a sus pies. Y él dice, si Jesús realmente resucitó, entonces eso lo cambia todo. Lo que creemos, cómo vivimos y hasta dónde vamos después de la muerte. Y es por eso que en este mensaje es mi intención que nosotros podamos explorar el poder de la resurrección de Cristo y cómo esto puede transformar e impactar en nuestra vida para darnos seguridad, paz, confianza y esperanza en Cristo Jesús. Y en primer lugar es que la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra fe. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra fe. ¿Por qué? Porque sin la resurrección, y va a sonar fuerte esta palabra, pero sin la resurrección, nuestra fe sería inútil. Vayamos a lo que dice Pablo, capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hablado es vano, es mentira, es falsedad. Y en uno de los pasajes dice, incluso si nosotros decimos que no hay resurrección, estamos haciendo mentiroso a Dios, porque su promesa era que levantaría al Salvador. Y si Cristo no resucitó, las promesas de Dios cayeron a tierra, entonces apaga y vámonos, porque no hay esperanza para nadie. Y esto significa, amados, que todo el mensaje cristiano se desmorona sin la resurrección. No se trata solo de que esto es parte del evangelio, no, sino que esto es una doctrina fundamental o es la esencia misma del evangelio, la resurrección de nuestro Señor. Y esta es una de las cosas que Pablo estaba enfrentando en la iglesia de Corintios, porque muchos estaban diciendo que no iba a haber resurrección, que el cuerpo físico no podía resucitar. Y muchos de la iglesia estaban abrazando esas filosofías. Si Jesús no resucitó, amado, su muerte en la cruz no tendría ningún sentido. Su muerte en la cruz no tendría ninguna validez. Si Jesucristo no resucitó, no habría prueba de que Él era realmente hijo de Dios. Y que todo lo que Él había dicho entonces era mentira. Si Jesucristo no resucitó, amados, no tendríamos nosotros garantía de que nuestros pecados fueron perdonados. Vamos a leer 1 Corintios 15, del 17 al 19. Dice el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, lo vuelve a decir, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Porque si Cristo no resucitó, quiere decir que no satisfizo al Padre. Quiere decir que su ofrenda no fue perfecta. Y no hay perdón de pecados entonces. Dice el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Murieron engañados. Ya no existen. Ya no están. Si en esta vida, dice Pablo, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Entienda lo que está diciendo Pablo? No, dígame. Fíjese lo que está diciendo Pablo. Si la resurrección es así, si es verdad que Cristo no resucitó, somos dignos de lástima para la gente. Porque estamos esperando en nada. Porque estamos viviendo en esta tierra de manera pasajera y no tenemos ninguna seguridad para nada. Y quiero leer esto tal cual como lo escribí. Si Jesús no se levantó de los muertos, entonces la muerte tiene poder sobre él y lo ha derrotado. Si la muerte tiene poder sobre Jesús, entonces él no es Dios. Y si Jesús no es Dios, él no puede ofrecer un sacrificio completo por nuestros pecados. Y si Jesús no puede ofrecer un sacrificio completo por los pecados, mis pecados no están del todo pagados delante de Dios. Y si mis pecados no están completamente pagados delante de Dios, entonces aún yo estoy en mis pecados. Y si Jesús no fue levantado, Él es incapaz para salvar. Si Jesús no resucitó, amados, todos los que han muerto en Él
perecieron. Es más, si Cristo no resucitó y estamos esperando en esta vida por Él, nos merecemos en lástima porque estamos esperando en nada. Y esto puede sonar para el incrédulo muy bien, porque el incrédulo busca la felicidad aquí en la tierra. El no creyente busca su gozo, su deleite y su plenitud aquí en la tierra. Pero para el creyente no es así. Porque para nosotros, al tener esta esperanza segura de que Cristo resucitó, amados, nosotros estamos tranquilos y confiados sabiendo que nuestra esperanza no está puesta en lo que pasa en esta tierra, que nuestra vida en esta tierra es pasajera y momentánea. Nos aguarda una patria celestial que el Señor ha preparado para ti y para mí. Por eso Romanos 4, 21 al 25, y la leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¿Cree usted que Dios es poderoso para cumplir lo que promete? Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham. Esas promesas no quedaron solamente para Abraham. No. También, versículo 24, también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él. Quien levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él es entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Si va a aplaudirle su gloria, apláudale. Cristo resucitó como garantía de que el Padre aceptó la ofrenda, de que su sacrificio fue perfecto, puro, limpio, sin manchas. Y ahora por ese sacrificio, al levantarse, amados, ahora a través de Él el Señor nos ve como limpios, puros, redimidos, santificados, justificados por a causa de la justicia de Él. Y muchos fundadores de religiones, de filosofías, e incluso de movimientos políticos, ustedes pueden ir hasta su tumba y va a poder ver sus restos. Incluso hay políticos que los embalsaman y los ponen en una urna de vidrio para que todo el mundo pase y lo vea casi como un tipo de idolatría. Pero sabe, en el cristianismo no es así. Usted puede ir a la tumba y no va a encontrar absolutamente nada, porque la tumba quedó vacía en ese lugar. Y sabe, cuando las mujeres fueron y encontraron la tumba vacía y vieron que la piedra había sido removida, del cual el Imperio Romano había colocado vigilantes y guardias en el lugar porque había conmoción en la ciudad, y dijeron: no vaya a ser que se roben el cuerpo y estos discípulos vayan a decir que luego resucitó, porque los fariseos y el Sanedrín sabían las promesas que se vendrían con respecto al Mesías, que al tercer día Él resucitaría. Y cuando las mujeres llegan, una piedra que era difícil de mover, ¿sabe? La piedra estaba removida, pero la piedra no se movió para que Cristo saliera. Él es Dios, Él es todopoderoso. Es más, cuando Jesús se le aparece a sus discípulos, dice que estaba en un lugar todo cerrado. O sea, que a Jesús no lo limitan paredes ni lugares físicos. Él estaba en un cuerpo glorificado. Pero ¿sabe para qué la piedra fue removida? Para que todo aquel entre a ese lugar y vea que allí no están los restos de Jesús. Para que todo el mundo entre y vea que la tumba está completamente vacía, porque Él resucitó tal como lo había dicho. Por eso la resurrección confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Y en Romanos capítulo 1, versículos de 2 al 4, Pablo lo dice así: Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David. Pablo les está diciendo, Él era el Mesías prometido. Ustedes, judíos, saben muy bien de historia y conocen muy bien las profecías mesiánicas. Él viene de la descendencia de David. Él cumplió las profecías que los profetas, valga la redundancia, habían dado 700, 1000, 1500, 2000 años, mucho antes de que Él llegara.
Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Y Pablo dice, Él es Jesucristo nuestro Señor. Y esto para la época, apláudale. Esto para la época era chocante y era un problema. Porque cuando se hacía el desfile, el triunfo romano, que era cuando el César o el emperador entraba a la ciudad luego de haber ganado una batalla, la gente se aclamaba y se ponía por donde él iba a pasar y gritaba, César es el Dios, César es el Señor, César es el Curios. Y Pablo lo que está diciendo aquí, no, aquí el verdadero triunfante, el verdadero Señor, el verdadero Curios es Jesucristo, nuestro Señor. Y esto demostró que Él es el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Incluso en Génesis capítulo 3, versículo 15, nosotros vemos lo que se conoce como el protoevangelio, que fue el anuncio de que en su momento la serpiente parecía que había triunfado, porque se había entrado el pecado al mundo a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Pero en el 3:15 se prometió que un día vendría un hombre, simiente de mujer, el cual aplastaría a la serpiente a la cabeza y la derrotaría por siempre. Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 8 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y es importante que Pablo hace, porque en el capítulo 15 Pablo está haciendo una apología a la resurrección de Cristo. Y es importante resaltar esto porque las corrientes filosóficas estaban diciendo que aparte de que no era posible de resucitar el cuerpo, estaban diciendo que Cristo había fingido su muerte. Otros dicen que Jesús se hizo pasar por muerto y cuando supuestamente lo llevaron a la tumba se fue hacia la India, lo que hoy conocemos como la India. Pero el imperio romano era extremadamente sanguinario al momento de ejecutar una crucifixión. Y era la crucifixión, ellos se aseguraban de que no quedara vivo quien estaba sufriendo. Incluso si se estaba tardando mucho en vivir, en morir, le quebraban las piernas para que escallara y se muriera por asfixia. Porque en la cruz del Calvario, estando allí, no podían respirar bien. Y de repente ellos se bajaban para que entonces pudieran respirar bien. Pero esto dolía, porque era inclinarse y era estirar aquí los tendones y sentían amargo dolor, pero luego se subían para poder estar y aliviar el dolor, pero empezaban a doler los pies porque habían clavos y las piernas se dormían y aparte toda la sangre que venía derramando. Jesucristo aparte ya venía casi desangrado, desde el Getsemaní él venía en agonía. Cuando viene y fue azotado dice que le desfiguraron su rostro, pasó como si nadie lo pudiera reconocer. Nuestro Salvador fue molido por nuestros pecados. Y en la cruz del Calvario sufrió y padeció todo el dolor cual ningún ser humano en este mundo va a poder padecer. Y lo hizo para que tú y yo hoy pudiéramos estar aquí hablando de su grandeza. Versículo 3. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y Pablo dice, hay evidencias, hay testigos, no es un cuento mío. Y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y se ha buscado y se ha tratado de demostrar, pero no se puede. No existen las alucinaciones colectivas, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, habían a la época que Pablo escribe, habían testigos presenciales de que habían visto a Cristo resucitado. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. El plan para su resurrección, amados, fue descrito en lugares como Oseas, capítulo 6, versículo 2, Jonás 1, 17, Salmo 16, 10, el Salmo 22. Y se recuerda la escena de Génesis 22, cuando está caminando Abraham con Isaac,
porque Isaac es un tipo de Jesús. Y va caminando Abraham con Isaac por 3 días. Curioso, ¿no? Por 3 días hacia el monte. Y en el monte al tercer día, Isaac es levantado y resucitado. No físicamente. ¿Por qué? Porque el padre no permitió que lo mataran y proveyó cordero. Pero Abraham en su corazón ya había matado a su hijo. Por eso estaba caminando. Por eso iba tranquilo y seguro, y por eso lo llaman el padre de la fe. Porque cuando el hijo le dice, bueno, aquí todo está preparado, aquí está la madera, aquí está todo, yo lo que no veo es dónde está el cordero. Y supuestamente va a haber sacrificio. Y Abraham le dice, hijo, Dios proveerá cordero. Y Dios proveyó cordero. Y cuando llegó al monte, un ángel vino, no, Abraham, no lo hagas. Porque Dios ha visto que has sido justo, que has sido fiel, que crees en Él. Mira alrededor y mira al lado y hay un cordero, amado. Ese cordero representa a Cristo, quien vino a ponerse en tu lugar y en el mío para que tú y yo no veamos muerte. Y esto significa que la resurrección es la firma de Dios sobre la identidad de Jesús, de que Él no era un profeta más, de que Él no era un maestro más, sino que Él era el Señor resucitado. Amados, si Jesús resucitó, entonces lo que Él dijo es verdad. Y nosotros podemos confiar en su palabra y en sus promesas de salvación y en su poder para transformar nuestras vidas. En segundo lugar, la resurrección de Cristo nos da vida nueva. Y es el pasaje que estábamos leyendo al inicio. Cristo, amados, es la primicia de los que han muerto. Pablo dice en el versículo 20, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La palabra primicia significa que Él es el primero de muchos. Y esto era parte de una celebración, una fiesta hebrea, que era de llevar las primicias, los primeros frutos que el Señor había dado, de todo lo mucho que Dios había dado, se entregaba la primicia en el templo. Cuando Cristo murió, cuando Cristo resucitó, llegó hacia el trono celestial como primicia, diciendo, aquí estoy yo, trayendo gavillas en sus manos y meciéndole, diciendo, yo soy, y los que están aquí, algunos son solo una muestra, una parte de lo que pronto vendré a buscar para que estén conmigo por la eternidad. Así como Cristo resucitó, los creyentes también resucitaremos con un cuerpo glorificado. Porque en Adán entró el pecado en este mundo al desobedecer a Dios. Pero el segundo Adán, que es Cristo, por su obediencia, por su entrega, por su sacrificio, entró la gracia y la redención para todos aquellos que creen en Él. ¿Y sabe por qué Jesús tuvo que ser tentado también? Aparte de otras cosas que podríamos rescatar. Pero una de las muestras era porque donde el primer Adán cayó, el segundo Adán tenía que triunfar. Para demostrar que sí se podía vivir una vida en plenitud y llena del Espíritu Santo. Por eso es importante la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Su vida, porque por cuanto anduvo en plenitud, por cuanto anduvo en rectitud y agradó en todo al Padre y preparó camino para que tú y yo andemos. Y ahora nosotros podemos vivir su vida por su muerte, que es importante porque tomó nuestro lugar. Porque el fuego y el castigo, la ira de Dios derramada, tendría que estar sobre ti, sobre mí. Pero Él tomó nuestro lugar para morir una vez y para siempre, para que todos los que se refugien en Él puedan encontrar la vida eterna. Y su resurrección, porque es el sello y la garantía de que todas sus promesas son verdad y que un día Él vendrá por nosotros y que la muerte no es más que un estado, sino que luego de la muerte comenzará nuestra verdadera vida. En Adán entró la muerte, pero en Cristo entró la vida y la resurrección física. Por eso en Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, porque si usted cree en Cristo como Señor y Salvador, usted tiene que morir. La semilla para que dé fruto debe de morir en la tierra.
Usted debe ser plantado juntamente con Cristo y morir juntamente con Cristo. A sus pasiones, a sus ideas, a sus convicciones, a sus deseos y vivir para la gloria de Cristo. Si somos juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así como usted muere con Cristo y muere a su yo y muere a su ego, amado, usted será resucitado con Cristo, porque la resurrección de Cristo hay esperanza para ti y para mí. La muerte, amado, no es el fin de nosotros, no es el fin de nuestra historia. La muerte es el comienzo de nuestra verdadera vida. Nuestra vida no es en esta tierra. Dice la Escritura que somos peregrinos, extranjeros en esta tierra. No se aferre y no ame mucho las cosas de este mundo. Usted no pertenece a esta tierra. Usted pertenece a la patria celestial que el Señor está guardando para usted y para mí. Enamórese de esa tierra. Por eso Jesús lo dijo. Jesús le contestó en Juan 11, 25, 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque esté hecho polvo, va a vivir. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Pero esta resurrección tiene dos aristas. Porque dice la Escritura que todos, absolutamente todos, no solamente los creyentes, todos seremos resucitados. Todos seremos levantados. Pero hay dos vertientes, hay dos aristas. Unos serán levantados para ir y reposar en el gozo de su Señor. Y otros serán llevados al crujir de dientes. Unos serán llevados para estar en la eternidad con el Señor y otros sufrirán la condenación eterna en el infierno. Y es necesario que lo diga, porque yo no puedo negar que el infierno existe porque lo dice la Escritura. Y es una realidad. Y a mí no me importa caerle bien a usted, a mí me interesa que su alma se salve. Lo que estamos jugando, amados, en esta tierra es dónde vas a pasar tu eternidad. ¿Dónde estarás el día que mueras? Porque hay esperanza en Cristo mientras estés vivo. Cuando mueras ya no hay nada que hacer. Por eso la resurrección nos da poder para una vida transformada. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El Señor resucitó para que tú y yo ahora tengamos una vida nueva en Él. Ya yo no puedo ser igual como yo era. Si yo creo en Cristo, ya no puedo seguirme comportando igual. Aunque tendré mis fallas, aunque tendré mis luchas, porque seguimos luchando con esta carne. Pero sabe, hermano, no podemos vivir igual. Y esto significa que la resurrección no solo afecta a nuestro futuro, sino que también impacta en nuestra vida presente. Porque la resurrección de Cristo, el poder de esa resurrección, nos libra del dominio del pecado. Romanos 6, 9, 10 dice, estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. Hubo un solo sacrificio y fue suficiente para lavar el pecado de todos. La santa sangre de nuestro Señor fue derramada para limpiar a todo aquel que cree en Él. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Y ahora que nosotros vivimos también por Él, debemos vivir para la gloria de Dios. Jesús quebró el poder del pecado. Usted y yo ya no somos dominados por el pecado. Si tú crees en Cristo Jesús, ya el pecado no es Señor tuyo. Nosotros antes de conocer al Señor creíamos que éramos libres.
Lo que no sabíamos era que estábamos esclavizados al pecado, y lo dice la Escritura, que éramos esclavos al pecado y nos creíamos que estábamos verdaderamente libres. Por eso que Jesús dice que al que el Hijo libertare, verdaderamente es libre. El poder de la resurrección nos capacita para poder vivir en santidad. Y nos da el poder del Espíritu Santo para vencer las tentaciones de la carne. El Señor te ha dado todo. La resurrección de Cristo, al ser aprobado por Dios, sus promesas no caen a tierra, y a los 50 días envió la promesa del Espíritu Santo para todos los que estaban en ese aposento alto, y luego fue entregando el Espíritu Santo, esa llenura, esa plenitud del Espíritu Santo a cada uno de los creyentes. Y cuando tú crees en Cristo Jesús, ese Espíritu Santo de Dios viene a morar en ti y te ayuda y te capacita para que puedas llevar una vida santa. No estás solo en tu vida, en tu lucha para la santidad, pero debes disponer tu corazón. Debes entregar tu voluntad al Señor. Si nosotros vemos la escena de los discípulos antes de la resurrección, incluso cuando muere el Señor Jesucristo, todos se van. Se cumple la profecía de que muere el pastor y son esparcidas las ovejas. ¿Quiénes quedaron allí? Las mujeres. ¿Quiénes fueron al sepulcro? Las mujeres. Por eso yo digo que siempre había dicho que no hubo nadie en la historia de la humanidad, ni lo habrá, que haya dignificado más a la mujer que Jesús. Y ellas estuvieron allí. Pero todos los demás salieron corriendo, los apóstoles se escondieron antes de la resurrección. Pero cuando Cristo resucitó, amados, esos apóstoles entregaron hasta su vida, hasta la muerte, por predicar la causa del evangelio y la resurrección de Cristo. Por eso, amados, no viva en derrota, porque no comprendemos el poder de la resurrección de Cristo. No viva como si el diablo, muchos dicen, no, pero es que el diablo me carga pisoteado. Pero es que el diablo no es Señor suyo. Si tienes a Cristo como Señor, Él no tiene poder sobre ti. Él no es tu Señor. Al menos que lo tengas como Señor. Ahí sí te va a tener como una media. No estamos llamados a vivir en temor ni en debilidad, sino ser fortalecidos en el poder de Dios. Por eso en 2 Corintios 2:14 dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Donde quiera que tú y yo llegamos, se está esparciendo la fragancia de Dios. En mi trabajo, en mi casa, en mi hogar, en mi universidad, donde yo llego, ¿hay aroma de la fragancia de Dios o huele un poquito como el agüita que bota el aseo? En mis actos, en mis dichos, en mis palabras, en mis acciones, en la soledad, porque todos somos buenos cristianos aquí en la iglesia. Pero ¿qué tal cuando estoy solo? Estoy botando el aroma de Cristo en todo lugar. Lo que me lleva al tercer y último punto es que la resurrección de Cristo nos asegura la vida eterna. La resurrección, amados, vence la muerte. Y fíjense lo que dice 1 Corintios 15:50, dice Pablo, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Estos cuerpos, hermanos, que están sujetos a enfermedad, dolencias, heridas, y algún día van a decaer, algún día ya no van a estar, no van a existir, son inadecuados para el cielo. Por eso el Señor nos va a resucitar en cuerpos nuevos, glorificados, tal cual como Cristo es. Por eso Él fue la primicia, o es la primicia. Y fíjense lo que dice, sigue diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amados, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo venció la muerte al resucitar, y Él nos prometió que los que creen en Él también van a resucitar. Y si Él vino, cumplió y hizo todo lo que había prometido, todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, todas se cumplieron en Cristo Jesús. Ninguna cayó a tierra. Y es tan seguro eso que tú y yo entonces tenemos la certeza que un día vendrá a buscar a su iglesia. Y el Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 lo describe de una manera gloriosa. Y muchos de nosotros le tenemos miedo a Apocalipsis porque, Dios mío, el dragón, lo que sale, el fuego, se abrió, salió, se estremeció, se rompió todo. Pero sabe, Apocalipsis fue escrito como un libro para darle esperanza a la iglesia que estaba siendo perseguida. Para ti, para mí, el libro de Apocalipsis es un libro esperanzador. Un libro glorioso porque nos muestra, amado, que la victoria ya fue dada, que Cristo ha vencido, que Cristo ha ganado, que a ti y a mí lo que nos depara es gloria. Y fíjense lo que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Amado, las lágrimas que usted ha derramado en este lugar, el desconsuelo que usted ha sentido en esta tierra, en este mundo caído, que cada vez va a ir en peor, el Señor lo va a consolar allá en el cielo. El Señor secará tus lágrimas. Y sabe, y ya no habrá muerte, y ni habrá más llanto, ni clamor, ni más dolor. Por eso la resurrección nos da un futuro glorioso. Y Pablo lo dice en Filipenses 3, 20, 21, que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y esto significa que nuestro cuerpo, amado, será glorificado. Que no habrá más enfermedad ni sufrimiento. Si estás padeciendo en esta tierra una enfermedad, así sea terminal, la enfermedad no tiene poder sobre ti. La enfermedad no tiene poder sobre tu vida. Porque podrá quitarte la existencia en este plano terrenal, pero estás aguardado en Cristo en vida eterna. Amados, y esto significa que viviremos eternamente con Dios. En un mundo lleno de miedo a la muerte, porque muchas personas le tienen temor a la muerte. Pero cuando le tenemos temor a la muerte es porque no sabemos lo que nos depara luego. Bueno, nadie ha ido allá y ha vuelto para contarnos. Y no crea a todos esos que dicen que fueron al infierno y que bajaron y que escucharon esto. No crea esos cuentos porque todo eso es para hacer marketing. En un mundo lleno de miedo a la muerte, los cristianos tenemos una esperanza firme. No tememos lo que viene porque sabemos, amado, que la muerte no es el final de nuestra vida, sino el comienzo de nuestra eternidad con Cristo. Y como cristianos sabemos que Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, porque la tumba no pudo retenerlo. Amada iglesia, Él vive y se sienta hoy a la diestra de Dios Padre, gobernando y sosteniendo todas las cosas. Abogado justo, sumo sacerdote tenemos para con Dios, Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras almas. Y ya para ir cerrando, Pablo dice en 51, 52, pero permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados.
Amados, hay esperanza y gloria en la resurrección de Cristo. No tenemos promesas muertas, tenemos promesas seguras y eternas en Él. Así como vino, vivió, murió, resucitó, amado, volverá y nos llevará con Él para estar junto con Él toda la eternidad. Y eso se lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios. Sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Amado, hay esperanza. Pero la importancia de la resurrección de Cristo tiene un impacto también en el servicio nuestro al Señor. Porque luego de todas estas promesas, luego de todas estas defensas que el apóstol Pablo hace sobre la causa de la resurrección de Cristo y dándole la esperanza de lo que nos aguarda a nosotros, Pablo dice en el versículo 58 lo siguiente: por tanto, teniendo estas promesas, teniendo todas estas esperanzas, mis amados hermanos, esto es una promesa y esto es algo que se le pide a los hermanos: estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. ¿Qué dice? Haciendo el trabajo de la obra del Señor con escasez o cuando me provoca. ¿Qué dice? Abundando siempre en la obra del Señor. Y dice un plus, por si acaso le queda una duda: sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Amado, la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe, la fuente de nuestro poder y la garantía de nuestra esperanza eterna. Por eso el doctor Gary Habermas decía que la resurrección, él lo llama como el paraguas de la resurrección. Porque él dice, si Cristo resucitó, puede venir lo que venga, puede venir dolor, puede venir enfermedad, puede venir trauma, puede venir angustia, puede venir persecución, todo lo que quieran lanzarme puede venir, porque el paraguas de la resurrección lo sostiene todo, porque si acaban aún con mi cuerpo mortal en esta tierra, nunca podrán acabar con mi alma y mi espíritu que le pertenecen a Dios y van juntamente a morar con Él. Ahora, amados, ahora usted y yo, si estamos afianzados y escondidos en Cristo, ahora usted y yo podemos mirar a la muerte a la cara, mirarla a los ojos y decirle: no tienes poder sobre mí. Y la muerte tampoco tiene poder sobre todos aquellos seres queridos que se nos adelantaron a la presencia del Señor. Porque no están en este lugar, no están con nosotros, pero sí están con Cristo. Pero sí están en moradas celestiales. La muerte, amados, ha sido vencida. En pocas palabras, la muerte ha muerto para el cristiano. Y como dice el doctor Habermas, muerte, no tienes nada. ¿Qué es lo que puedes ofrecer? ¿Acabar con mi cuerpo? No tienes nada, porque mi Salvador lo venció y tiene poder sobre ti, y seré resucitado, glorificado en cuerpo cuando Él venga por mí. Amado, la tumba está vacía, Cristo ha resucitado y ese poder sigue transformando vidas hoy. Y antes de terminar, quisiera contarles o ilustrarle en esta historia. Hace unos años la revista National Geographic publicó la historia de un incendio que hubo en el Parque Nacional Yellowstone, allá en Estados Unidos. Y dice que luego que cesa el fuego, los guardabosques subieron a la montaña para ver el daño y cómo estuvieron las consecuencias de lo que había sucedido. Y uno de los guardas cuenta y publica la foto sobre un ave que ve al lado de un árbol. Y se impresiona porque ve al ave así, carbonizada, muerta obviamente, negra. Y él le llama la atención, lo conmueve. Y dice que él agarra un palo y mueve al ave. Y cuando mueve al ave, salen corriendo 3 polluelos de debajo de la madre.
Es decir, que en medio del incendio, en medio del fuego voraz que había en el bosque, la madre abrazó sus polluelos y se quedó refugiándolos, guardándolos de todo el fuego para que ellos no sufrieran. Amados, en la cruz del Calvario, Cristo Jesús hizo tal cual como esa ave. Cristo Jesús se paró enfrente y aguantó toda la ira de Dios, todo el fuego consumidor que correspondía a ti y a mí, para que ahora los que estén aguardados en su amparo y en su abrigo no sufran la ira de Dios, sino que gocen de vida eterna. Y amado amigo que estás hoy en este lugar sin Cristo, es mi tarea y mi responsabilidad decirte, corre hoy a los pies de Cristo. Corre hoy en arrepentimiento y fe a los pies del buen Salvador. No hay otro camino. No hay otro atajo. Y el momento de salvación es hoy. Es ahora. Porque tú no sabes qué pasará al salir de este lugar. Y está en juego es tu eternidad. ¿En dónde estarás al morir?